¿Qué es más arriesgado? ¿Confiar en viejos aliados o intentar forjar tu soberanía usando herramientas que nunca has poseído del todo? Burkina Faso, Malí y Níger están a punto de lanzar el primer satélite propio del Sahel. No buscan conquistar el espacio exterior, sino algo mucho más disputado: el control sobre sus comunicaciones, sus datos y, en última instancia, su destino. Durante décadas, casi todo, el Internet, las señales de socorro, la gestión fronteriza, ha dependido de infraestructuras y códigos controlados por otros. Cualquier decisión clave, desde la defensa hasta la economía, se filtraba por servidores y redes más allá de su alcance. Este proyecto satelital es mucho más que tecnología avanzada. Es un acto de rebelión, romper el ciclo de dependencia impuesto desde hace generaciones y reclamar el derecho a decidir, sin tutelas externas, cómo se comunican y se protegen. No se trata solamente de enviar un artefacto al espacio, sino de afirmar un deseo histórico de autonomía, tan antiguo como las luchas por la independencia política, pero ahora trasladado al terreno digital y tecnológico. Pero aquí está la trampa. Para liberarse, deben usar sistemas y softwares que siguen siendo propiedad de potencias extranjeras. La paradoja es inquietante. ¿Se puede ser verdaderamente autónomo usando los códigos de otros? La pregunta resuena con fuerza, recordando la época colonial, cuando los países africanos debían operar bajo leyes y sistemas ajenos, incluso después de obtener su independencia formal. El riesgo no es solo tecnológico. Si fallan, pueden perder recursos, seguridad y la única oportunidad de redefinir su lugar en el siglo XXI. Si triunfan, África Occidental podría dejar de ser espectadora y convertirse por fin en autora de su propia narrativa. El desafío es monumental, porque implica no solo cambiar la infraestructura, sino también la mentalidad colectiva, la forma en que se perciben como actores en el mundo. Para entender qué hay en juego, miremos atrás. ¿Cómo llegó el Sahel a esta dependencia? ¿Y por qué controlar un satélite significa disputar mucho más que tecnología? La historia de esta dependencia no comenzó con la era digital. Sus raíces son más profundas y revelan cómo la soberanía fue erosionada, poco a poco, por fuerzas externas. Desde el siglo XIX, el control de la información fue un arma poderosa de los imperios europeos. Por ejemplo, durante la colonización francesa y británica, la administración de los recursos, los movimientos de personas y hasta la educación se manejaban desde oficinas en París o Londres, dejando a los líderes locales con información fragmentada y limitada. ¿Por qué Burkina Faso, Mali y Níger han pasado tanto tiempo enfrentando amenazas a ciegas? La respuesta no es solo la falta de soldados o dinero. Durante décadas, estos países del Sahel vivieron entre promesas de ayuda y la presencia constante de fuerzas extranjeras, pero nunca lograron controlar su propia seguridad. Lo que casi nadie advierte es que, detrás de cada crisis, la infraestructura digital, las telecomunicaciones, la inteligencia, incluso los datos meteorológicos, siempre estuvo en manos de otros. La información sobre amenazas y decisiones clave viajaba por servidores y satélites que pertenecían a potencias externas. Era como intentar defender tu casa usando mapas borrosos y esperando instrucciones que podían llegar tarde o distorsionadas. En situaciones críticas, como durante los ataques insurgentes de los años 2010, las autoridades locales debían esperar la validación de datos enviados desde París o Washington, perdiendo tiempo vital. Esta dependencia digital es invisible, pero es una trampa, porque hoy, controlar la señal es controlar cuándo y cómo puede reaccionar un país. La soberanía ya no se juega solo en las fronteras físicas. Quien domina los datos, las comunicaciones y la previsión de riesgos, domina también el futuro. Sin esas herramientas, cualquier gobierno queda destinado a seguir reglas impuestas desde fuera. Así nació el proyecto satelital conjunto. No fue un lujo ni una moda, sino una respuesta desesperada después de años viendo cómo los sistemas externos fallaban en los momentos más críticos. Líneas cortadas, información que se perdía,
decisiones vitales sujetas al permiso de actores ajenos. Solo cuando la frustración se hizo insoportable y la urgencia fue compartida, estos países entendieron que la única salida era construir sus propios sistemas, desde la región y para la región. El riesgo de no hacerlo es claro y aterrador. Dejar que otros sigan decidiendo qué es urgente y quién puede decidir el futuro del Sahel. Sin soberanía tecnológica, la vulnerabilidad se convierte en una condena sin fin. Pensemos en el caso de la crisis alimentaria de 2012. La imposibilidad de acceder a datos satelitales en tiempo real retrasó la distribución de ayuda y agravó la hambruna en la región. Pero el desafío no termina en la tecnología o la política. Buscar autonomía en el siglo XXI exige reinventar la base misma del poder. ¿Cómo puede una región rehacerse para que la soberanía sea real, desde la raíz y no solo en el discurso? El experimento satelital es solo el primer paso. Lo que está en juego es mucho más profundo. El control sobre la seguridad, los recursos y hasta la narrativa del Sahel. ¿Puede un satélite comprado significar libertad o solo cambia un amo por otro? Esta es la pregunta que sacude a Burkina Faso, Mali y Níger, mientras apuestan todo en su proyecto más ambicioso. La construcción conjunta de un satélite, con la promesa de recuperar el control sobre su propio destino. Juntos han creado la Alianza de Estados del Sahel. Esta unión va más allá de lo militar. Es un grito por una nueva identidad colectiva y la determinación de proteger lo que les pertenece. Después de décadas dependiendo de sistemas ajenos, se rebelan para romper el ciclo y construir la autonomía desde dentro. Esta alianza recuerda a otras coaliciones históricas en África, como la Organización para la Unidad Africana, pero con un enfoque tecnológico que reconoce la centralidad de la información en el siglo XXI. Pero, ¿qué significa hoy ser realmente soberano? Para estos países, la respuesta tiene 4 capas: seguridad, recursos, información y narrativa. Controlar la seguridad es proteger fronteras y vidas. Dominar los recursos es asegurarse de que el valor de la tierra y el subsuelo beneficie primero a su gente. Sin embargo, la revolución más profunda se juega en las capas menos tangibles: información y narrativa. Durante generaciones, la información circuló bajo vigilancia extranjera. Los datos de inteligencia, las señales de satélite e incluso las comunicaciones civiles dependían de servidores lejanos, de ojos y oídos ajenos. Ahora, con su propio satélite, quieren cambiar las reglas. Que el Sahel decida qué ver, cuándo y cómo contar su historia. Imaginemos por un momento un noticiero en Bamako que transmite imágenes satelitales propias de una inundación en el Níger, permitiendo una respuesta rápida y coordinada, sin tener que esperar imágenes proporcionadas por agencias europeas. La narrativa es aún más delicada. Quien controla la narrativa no solo influye en la percepción global, sino en cómo un pueblo se ve a sí mismo. El satélite es un intento de reescribir la imagen del Sahel, no como una tierra de crisis, sino como un espacio de acción y dignidad. En el pasado, la cobertura mediática extranjera mostraba al Sahel solo como escenario de desastres y terrorismo. Ahora, con la capacidad de producir y difundir sus propias imágenes y relatos, la región puede mostrarse como un espacio de innovación y resistencia, cambiando la percepción tanto interna como externa. Sin embargo, aquí aparece la paradoja. Aunque el satélite es presentado como símbolo de independencia, su columna vertebral técnica depende de Rusia. Los sistemas de operación, los protocolos de seguridad y el mantenimiento siguen en manos extranjeras. El control es solo parcial. La dependencia se traslada de un poder a otro. La elección de Rusia no es por afinidad ideológica, sino por cálculo. Burkina Faso, Mali y Níger buscan el mayor margen de negociación en un tablero global donde casi siempre les tocaron las cartas marcadas. Saben que Moscú ofrece herramientas que Occidente les negó o condicionó, pero también entienden que ningún socio externo da control absoluto sin exigir algo a cambio. Este tipo de alianzas recuerda a la Guerra Fría,
cuando muchos países africanos alternaban entre bloques para obtener ayuda militar o tecnológica, siempre a costa de nuevas dependencias. El riesgo es enorme. Si no logran dominar la capa técnica, la promesa de soberanía puede transformarse en una nueva forma de sujeción, tan invisible como la anterior. Un satélite que no puedan reparar, actualizar o proteger por sí mismos, sería solo un recordatorio de la fragilidad de su autonomía. Hay ejemplos en otros continentes, como América Latina, donde satélites lanzados con ayuda extranjera quedaron inutilizados por falta de conocimientos locales para su mantenimiento. Por eso, la pregunta clave no es si un satélite los libera, sino si podrán convertir esta herramienta importada en un verdadero motor de independencia. La soberanía real solo llegará si logran apropiarse de la tecnología, y no solo de la órbita. Pero aún falta una prueba crucial. ¿Pueden estos países traducir la promesa tecnológica en cambios visibles para su población? El siguiente capítulo mostrará si el control del espacio puede realmente transformar el suelo. ¿Y si lanzar el satélite no basta? ¿Qué falta para que la independencia sea real y duradera? El lanzamiento conjunto es un hito, pero el éxito no se mide en órbitas, sino en autonomía. La soberanía no llega con un botón, sino cuando existen ingenieros, técnicos y analistas locales capaces de entender, operar y mejorar cada parte del sistema, sin intermediarios extranjeros. Otras regiones ya aprendieron que importar tecnología no es igual a liberarse. Si no se puede modificar el software ni reparar el hardware, la dependencia solo cambia de nombre. Hoy no serán empresas europeas, pero mañana podrían ser consorcios rusos, chinos o cualquier otro actor externo. La verdadera independencia ocurre solo cuando las decisiones técnicas y estratégicas se toman desde dentro, por manos locales. Un ejemplo es la India, que tras décadas de depender de tecnología extranjera, invirtió persistentemente en la formación de ingenieros y científicos, hasta lograr la capacidad de lanzar satélites propios y ofrecer servicios a otros países. Construir autosuficiencia tecnológica requiere mucho más que infraestructura visible. Hace falta invertir, año tras año, en educación, laboratorios propios y universidades capaces de generar conocimiento y talento local. Solo así nacerá una generación lista para innovar y proteger los intereses nacionales, sin depender de manuales ajenos ni pedir permiso para avanzar. Corea del Sur es otro ejemplo. Tras la guerra, apostó por la educación y hoy es líder en tecnología de la información. Pero hay amenazas invisibles que viajan en cada bit de información. Si el sistema operativo, las claves de cifrado o los servidores de control permanecen fuera de alcance, el peligro de puertas traseras, precios inflados de mantenimiento y, sobre todo, el espionaje, seguirá latente. El satélite podría terminar siendo una herramienta de vigilancia de terceros, no un escudo de independencia. Los informes sobre espionaje a través de sistemas extranjeros no son nuevos. Basta recordar el caso de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, donde se evidenciaba el monitoreo de comunicaciones africanas desde bases europeas. El potencial es inmenso. Alertas tempranas para agricultores, conectividad educativa en zonas rurales, gestión de recursos naturales, respuesta rápida ante emergencias. Todo eso solo será real si el control es verdaderamente interno y la tecnología responde a prioridades locales, no a agendas externas. Por ejemplo, en Ghana, el acceso a imágenes satelitales permitió mejorar la gestión de cuencas hidrográficas y reducir el impacto de inundaciones. Fracasar en construir estas capacidades propias significaría que, aunque la bandera del satélite cambie, el poder real seguiría estando fuera de África Occidental. La autonomía sería simbólica, no estructural. El sueño de crear nuevas reglas se desvanecería en otra forma de dependencia, solo mejor disfrazada. Así ocurrió en varios países del sudeste asiático en los años 80, donde la dependencia de tecnología importada dificultó su desarrollo autónomo. El reto ahora es transformar la visión en acción concreta, asegurando que cada paso acerque la soberanía prometida. ¿Qué riesgos y dilemas enfrentan los protagonistas a medida que avanzan?
¿Cómo se transforma una victoria simbólica en un cambio estructural real? La respuesta no se encuentra en los titulares ni en los discursos oficiales. Está en el trabajo diario, en la decisión de dejar de alquilar conocimientos y comenzar a cultivarlos en casa. La soberanía auténtica se conquista en las aulas, los laboratorios y las calles de cada comunidad, no solo en la órbita. En este sentido, la experiencia de Brasil al crear su propio programa espacial muestra que la independencia tecnológica es fruto de décadas de inversión en ciencia y formación técnica. Para el Sahel, el desafío supera el simple hecho de lanzar un satélite. Implica educar a ingenieros, científicos y expertos en ciberseguridad propios, capaces de diseñar y proteger la infraestructura que da soporte a la autonomía. Mientras se dependa de manos extranjeras, la independencia será una promesa frágil, siempre expuesta a la presión externa. El cambio profundo ocurre cuando técnicos veteranos regresan a aprender nuevas tecnologías y, a su vez, se convierten en formadores de la siguiente generación. Ya no son simples usuarios, sino creadores. Este proceso modifica la forma de enfrentar los problemas locales y, aún más, la mentalidad colectiva. La región deja de esperar soluciones impuestas y empieza a imaginar su propio futuro. En Ruanda, este cambio de mentalidad fue clave para desarrollar una de las redes de drones más avanzadas de África, usada para entregar suministros médicos en zonas remotas. Solo así, Sahel puede desafiar la narrativa dictada por otros y obligar tanto a Occidente como a Oriente a negociar de igual a igual. La autonomía tecnológica no es solo cuestión de orgullo o prestigio. Es la única protección real contra la reversibilidad. Si la región depende de sistemas ajenos, cualquier sanción o amenaza puede hacer retroceder décadas de avances. La historia de Irán, que enfrentó sanciones internacionales, pero logró desarrollar capacidades nucleares y espaciales propias, es una advertencia clara sobre la importancia de la autosuficiencia. El verdadero poder surge cuando la confianza en uno mismo reemplaza la historia escrita desde fuera. Cuando la sociedad se reconoce capaz de crear, proteger y transformar sus propios sistemas, deja de ser espectadora y se convierte en autora de su destino. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es la única vía para garantizar una soberanía real. Si no se da este paso, cualquier satélite será solo una victoria provisional, frágil ante la próxima ola de dependencia o castigo externo. Por eso, el acceso a la tecnología no basta. La clave es la capacidad real de domesticarla y reinventarla desde el propio suelo. La experiencia de China es ilustrativa. Durante décadas, el país importó tecnología, pero solo cuando priorizó el desarrollo interno, logró convertirse en una potencia tecnológica mundial. Pero el camino hacia esa autonomía está lleno de obstáculos concretos y tentaciones peligrosas. ¿Qué riesgos acechan cuando el control tecnológico empieza a cambiar de manos? Uno de los mayores peligros es la tentación de caer en la complacencia. Creer que tener un satélite propio ya es suficiente puede llevar a descuidar la formación de cuadros técnicos y la inversión en investigación local. Además, la presión de actores extranjeros para mantener cierto grado de control puede manifestarse a través de acuerdos de mantenimiento, licencias de software restrictivas o cláusulas ocultas en los contratos. Un caso emblemático es el de países africanos que, tras adquirir sistemas de vigilancia europeos, descubrieron que el acceso a ciertos datos estaba condicionado por decisiones tomadas en Bruselas o París. Otro riesgo es el de la fragmentación interna. Si la gestión del satélite se convierte en un botín político o militar, puede generar disputas entre los países miembros de la alianza, debilitando la cooperación regional. Para evitar esto, es fundamental establecer mecanismos de gobernanza transparentes y participativos, donde la sociedad civil y los sectores productivos también tengan voz. La experiencia de la Agencia Espacial Europea puede servir como referencia. Aunque agrupa a más de 20 países, su éxito radica en la colaboración, la inversión compartida en investigación y la formación de equipos multinacionales. El Sahel podría aprender de este modelo, adaptándolo a sus realidades y desafíos específicos. Cuando el Sahel mira hacia el espacio,
no busca gloria ni reconocimiento internacional. Busca tener voz y reclamar la propiedad de su futuro. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva soberanía o simplemente una dependencia con otro rostro? La diferencia entre inspirar y transformar es abismal. África puede seguir siendo definida por miradas ajenas o atreverse a escribir su propia historia. Hoy, la apuesta de Burkina Faso, Malí y Níger va mucho más allá de la tecnología. Es una declaración frontal contra las cadenas de la dependencia que han limitado su autonomía durante más de 5 décadas. Pero el cambio solo será real si logran construir capacidades internas y transformar la tecnología en una herramienta de emancipación. Durante generaciones, la soberanía africana se midió en armas, recursos naturales o alianzas políticas. Pero en este siglo XXI, el control se disputa en otros frentes. En la órbita, en el flujo invisible de datos, en el dominio de la información y la narrativa. Cuando el Sahel decide lanzar su propio satélite, no compite por ser el primero en llegar. Busca recuperar el derecho fundamental de decidir quién observa, quién interpreta y quién relata la vida de su tierra. Este proyecto no es solo un avance tecnológico. Es la respuesta urgente a una pregunta que resuena en todo el continente y más allá. ¿Qué se necesita para ser realmente autor de tu destino? Burkina Faso, Malí y Níger han entendido que resistir ya no basta. Ahora quieren diseñar la infraestructura de su independencia, aunque eso implique depender, al inicio, de la experiencia y sistemas de otros. Este enfoque pragmático es similar al que adoptaron países como Vietnam y Malasia, que combinaron la importación de tecnología con la formación de talento local para avanzar hacia la autonomía. El riesgo es enorme. Si el satélite se queda en lo simbólico, África Occidental podría repetir el ciclo de dependencia, solo que con otros nombres. Pero si logra cambiar la relación con sus propios recursos, fronteras y relatos, podría detonar una transformación profunda, donde deje de ser espectadora y pase a ser autora de su futuro. Al final, la pregunta para el Sahel es la misma que desafía a tantas comunidades en el mundo. ¿Cómo se recupera la voz y el control tras generaciones de silencio impuesto? ¿Cómo se construye, de verdad, una soberanía estructural que dure más que un ciclo político? La respuesta está en el compromiso colectivo, en la inversión paciente y continua en educación, tecnología y gobernanza. Está en aprender del pasado, aprovechar las alianzas sin perder de vista el objetivo de la autonomía plena, y sobre todo, en no confundir el acceso a herramientas con el control real sobre ellas. El Sahel tiene ante sí la oportunidad de romper el ciclo de dependencia y abrir un nuevo capítulo en su historia. El éxito dependerá de su capacidad para transformar la inspiración en acción, la innovación en independencia y la cooperación en una verdadera soberanía. Solo entonces, el lanzamiento de un satélite será mucho más que un logro técnico. Será el inicio de una nueva era, donde África Occidental decida por fin su propio destino.